palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Tratar en dos partes por cuestiones de tiempo, pero vamos a leer todo el texto. Pareció bueno poder leerlo para entrar en contexto. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, versículo 4 en adelante. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hasta aquí no vamos a leer en el día de hoy, que es hasta donde vamos a avanzar, por cuestiones de tiempo. Luego, el próximo domingo, vamos a leer desde el versículo siguiente, que va a ser la segunda parte de todo este texto. Oremos nuevamente. Bendito Señor, te damos gracias por la bendición de poder compartir esta preciosa reunión. Te ruego que guíes nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y nos ayude a comprender lo que vamos a ver en el día de hoy, poder creerlo, ser persuadidos, y eso nos lleve a una obediencia genuina que genere en nuestras vidas crecimiento. Ayúdanos a comprender estos textos. Dame a mí la capacidad de poder transmitirlo de forma coherente, de forma simple, sencilla, clara, en el poder de tu Espíritu Santo, y tu nombre sea honrado en medio nuestro. Ese es nuestro mayor deseo. Lo pedimos en el nombre de nuestro Hijo, de tu Hijo Jesucristo. Amén. El título del sermón es Ejemplos memorables de fe. Cada tanto me pasa, quizás algunos de los que están también hace muchos años en la congregación, el contarle a los hermanos más nuevos de la iglesia acerca de la historia de ICPD. Si bien la iglesia no tiene tantos años, sí hay hechos que han transcurrido en estos 10 años. Situaciones lindas, otras no tan lindas, algunas tristes, algunas cuestiones que han sido incluso a veces nos dan gracia, ¿no? Son graciosos. Incluso algunas cuestiones hasta sorprendentes realmente. Todos estos son claramente relatos que una y otra vez muestran, reflejan la gracia de Dios que ha tenido con nuestra iglesia local durante los más ya de 10 años de vida que llevamos. Son historias de las cuales las contamos porque en parte nos identifican y damos la gloria al Señor por eso. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el sermón de hoy? Bueno, justamente el autor de la carta definió dar a su audiencia una lista también de historias, en este caso del Antiguo Testamento, también con un énfasis central. ¿Cuál? Identificar las actitudes correctas
justamente de la fe que persevera, lo que hemos empezado a ver en la primera sección de este capítulo 11. Estos relatos de los antiguos que alcanzaron buen testimonio de su fe son ejemplos memorables que eran recordados seguramente por los oyentes originales de la epístola, así como también muchos de ustedes seguramente conocen muchas de estas historias. En Hebreos 11:2 habíamos leído, ¿se acuerdan? Porque por fe, porque por ella, está hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Se acuerdan que dijimos estos antiguos son toda esta lista que vamos a ver a partir de ahora? Bueno, ahora vamos a entrar a ver esta lista de antiguos que alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. ¿Por qué es que el autor hace esto? Bueno, porque buscaba animar a cristianos, como la audiencia original, que estaban apocados, que a causa de la persecución que estaban afrontando, se sentían tentados, como decimos nosotros, a tirar la toalla y abandonar su fe. Por lo tanto, define traer a sus mentes un gran número de historias, como vamos a ver, pero lo hace, hermanos, de una forma brillante, creo yo. Este pasaje lo leía al estudiarlo y me asombra de ver la manera brillante en cómo lo ha escrito, buscando demostrarle, por un lado, que las luchas que ellos estaban pasando no eran diferentes a las que otros creyentes de antaño también habían pasado. Pero también llevarlos a reflexionar que, al igual que ellos, podían también, la audiencia original, seguir adelante sin importar lo que pudiera acontecerles a su alrededor o a ellos mismos. Ahora, ¿cómo podían lograrlo? Bueno, solamente si, al igual que estas personas del Antiguo Testamento que se menciona, actuaban con una fe perseverante. ¿Se entiende? O sea, en definitiva lo que marcó la diferencia para todos estos ejemplos que vamos a mencionar es que cada una de estas personas, como vamos a ver, eran personas de fe. Fue por esa fe que lograron hacer las cosas que hacían y que vamos a ir viendo. La última duda que podría surgirles era cómo identificar esa clase de fe. Bueno, justamente todo este pasaje enseña que una fe que persevera hasta el fin justamente se revela, se expresa en actitudes correctas como las que tuvieron estas personas. Por eso te animo a seguirme con atención, porque este pasaje, así como lo pudo ser para la audiencia original, puede ser de mucho aliento para nuestras vidas también. Creo que hoy va a ser un pasaje que te va a alentar muchísimo al considerar la fe que persevera hasta el fin. El tema del sermón entonces es la fe que persevera se identifica mediante actitudes correctas. ¿Cuáles son esas actitudes? Bueno, el pasaje nos da 4 de ellas. La primera de las actitudes correctas de la fe que persevera, es que esa fe da testimonio de justicia. Da testimonio de justicia. Esto lo vamos a ver del versículo 4 al 7. El pasaje comienza, como recién te adelantaba, directamente con un ejemplo de las Escrituras. Dice versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Como iremos notando a medida que se desarrolle el pasaje, tenemos que entender que nos vamos a ir encontrando con que el autor no es que da ejemplos al azar que se le fueron ocurriendo, es que él dice, bueno, voy a hablar de este, bueno, ahora voy a hablar de este. No, nada de eso. Sino que entiendo al haber estudiado este pasaje que él va organizando cada relato, por un lado de forma cronológica, y agrupando también a la vez distintos ejemplos de una forma que en cada uno de esos grupos se encuentre una actitud particular correcta de la fe que persevera. O sea, si vas a estudiarlo y lo vas a luego volver a leer por tu cuenta, vas a ver que hay grupos que él de alguna manera, si vos te pones a ver, podés encontrarle, y en cada uno de esos grupos hay algo que él resalta de la fe. Ahora, pensando en eso, vamos a ver el primer ejemplo. ¿Cuál es el primer ejemplo que utiliza aquí? Bueno, el de Abel, un hijo de Adán y Eva, mencionado en Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2. Allí dice, conoció Adán a su mujer Eva,
la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová ha adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Una historia que muchos conocen, los que han estado en la escuela dominical la han visto un montón de veces. Ahora, si bien en el relato de Génesis no encontramos mucha información acerca de Abel, sí hay lo suficiente como para que el escritor de la carta pueda desarrollar su enseñanza, lo puede utilizar para lo que él quiere explicar. Lo que el autor de la carta resalta, dice él, es que por la fe Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de su hermano Caín. Él toma ahí en el mismo Génesis 4, a partir del versículo 3, y dice lo siguiente allí. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En el texto aquí que leímos no se nos aclara, pero así todo podríamos de alguna manera llegar a deducir que es probable que ambos hermanos sabían cuál era la clase de ofrenda que Dios esperaba de ellos. Si no, sería extraño que Dios no viera con buenos ojos, ¿no?, la ofrenda de Caín que él presentó a partir de su labor de agricultura, ¿no? Y quizás por ignorancia lo había hecho. Incluso eso se puede inferir que de alguna manera algo tendrían de idea a partir de la declaración que Dios le hace a Caín. Si bien hicieres, no serás exaltado, o sea, no me va a agradar a mí si bien hicieres. Ese bien puede ser justamente haber presentado una ofrenda como la de su hermano. Algunos eruditos afirman que en esa expresión se encuentra algo de esto, que podría haber referido a aquel Dios a decir, bueno, ¿por qué no presentaste algo como tu hermano? Ahora, habiendo aclarado esto, más allá de esas conjeturas, hay un detalle incluso más importante y que justamente en eso podemos verlo con más claridad y que considero que es el énfasis central de esta parte. ¿Cuál es? Bueno, no era tanto la ofrenda lo importante, aunque tenía su relevancia, como decíamos, sino principalmente el asunto aquí era el corazón con el cual se presentaba esa ofrenda. O dicho de otra manera, no es tan relevante para Dios la calidad de la ofrenda brindada, sino sobre todas las cosas la actitud del corazón de aquel que ofrece esa ofrenda, de ese oferente. Algo de esto lo vemos, por ejemplo, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo sabemos? Bueno, si vos lees en 1 Samuel capítulo 15, vas a encontrar que hay personas allí que están queriendo presentar ofrendas que podríamos decir que eran correctas, pero no con la actitud adecuada. Saúl estaba diciendo, bueno, trajimos esta ofrenda para Dios y es lo que dice la ley, no estamos haciendo nada malo. Pero Samuel le recalca a Saúl y le dice algo muy importante que tiene que ver con esto. Dice, 1 Samuel 15, 22, y Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? ¿Ven la pregunta? ¿Entienden? Si no la entienden, el mismo Samuel responde, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Más importante que la ofrenda, le está diciendo, es el corazón de aquel que se presenta a dar esa ofrenda. Por eso es que el Señor, por sobre todas las cosas, como vemos en el relato de Génesis, reprocha a Caín y lo alerta más por su corazón que por sobre cualquier otra cosa. En capítulo 4, versículo 6, no vemos que hable tanto sobre la ofrenda, sino fíjense sobre lo que pasaba en el corazón de Caín. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no será enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Me le está diciendo, ojo Caín, con lo que está pasando en tu corazón. Eso es lo que
principalmente me importa. En cambio, dice nuestro texto que de Abel lo que se resalta es que su ofrenda fue un testimonio de que era justo. Sabemos, el pastor Isaías muchas veces ya lo ha explicado, de que cuando se habla de justo aquí, se refiere a una persona que está en relación de pacto con Dios, la cual no se consigue por obra, sino por medio de la fe. Un justo se entiende también que es alguien que por medio de la fe vive una vida recta. Justamente esto es lo que el autor dice que se observó en Abel. Incluso sus obras seguían brindando testimonio de rectitud luego de morir. Por eso es que Dios, según el relato de Génesis 4:10 y la explicación aquí del autor de la carta, Dios da testimonio de la fe perseverante de Abel, que justamente se reveló en la rectitud de sus ofrendas delante de la presencia de Dios. A ver, en conclusión, el ejemplo aquí en este caso, y por qué lo trae el autor de la carta, funciona de la siguiente manera, como para concluir. Una fe perseverante lleva a una adoración adecuada, que se demuestra de forma principal en una vida obediente delante de Dios en todo tiempo y hasta el final. Esa es la verdadera adoración principal, una vida en obediencia a Dios. Por eso siempre nos recalcan los hermanos, adoración es simplemente pararnos aquí 10 minutos o 8 o 7 minutos y cantar 2 canciones. Adoración es algo que viven los creyentes los 7 días a la semana, una vida en obediencia al Señor. El siguiente ejemplo va por la misma senda, pero con otro enfoque precioso. Dice también, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El autor avanza algunos años en la historia bíblica para citar otro ejemplo, el Enoc. De este hombre tampoco se conoce mucho fuera del relato de Génesis capítulo 5. Hay alguna otra mención por ahí, pero la central y la que utiliza aquí nuestro autor de Hebreo, Génesis capítulo 5, versículo 21-24. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Usted sabe Matusalén, ¿no? Que vivió muchos años. Y dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y nuevamente, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí se comenta lo mismo que el autor refleja, que esta persona no llegó a morir como el resto de los hombres mencionados en su genealogía, sino que Dios lo traspuso, se lo llevó antes de que muera. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Enoc pasó esto con Enoc? Según nuestro texto, por la fe. Una fe perseverante que de acuerdo al relato de Génesis se evidenció en ¿qué cosa? ¿Qué dice nuestro pasaje de Génesis? Que dice, Enoc caminó con Dios. Incluso es muy interesante, usted sabe que cuando algo se repite es justamente para darle énfasis. Bueno, 2 veces, en esos pocos versículos dice 2 veces, Enoc caminó con Dios, Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa esta expresión de caminar con Dios? De acuerdo al término hebreo, es la idea de alguien que dedicó su vida a honrar a Dios. O dicho por el escritor de la carta de otra manera, antes de que fuese traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. Algo similar a lo que dice Moisés en Génesis. Como apunta un comentarista bíblico, dice lo siguiente, ¿qué significa la frase caminar con Dios? Significa que la persona vive una vida espiritual en la que se brinda todo a Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 9 se usa la misma expresión con Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé.
Este comentarista luego dice, Enoc vivió una vida normal, criando hijos e hijas, pero toda su vida se caracterizó por su amor a Dios. Por esta razón, Dios lo llevó al cielo. Así que el enfoque en este caso es una fe que persevera, se refleja en una justicia práctica diaria que hace que una persona camine con Dios, pero no de cualquier manera, sino de una forma que sea agradable a Dios. Eso es lo que se evidencia aquí en Enoc. Y para que quede bien claro este concepto, el autor a continuación da una explicación bien concreta que creo que es uno de los textos que más conocemos de toda la carta, ¿se acuerda? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, reflexiono, considero que quiere presentar aquí el autor una primera conclusión. Una fe que persevera lleva al que anda en ella a adorar a Dios de una forma que sea agradable a Él, tanto en lo interior como en lo exterior, como vimos en Abel. También es una fe que lleva a alguien a que se lo pueda identificar, que se pueda dar testimonio, como que de verdad camina con Dios, dándose testimonio de procurar agradarle en todas las cosas. Ahora bien, ¿a qué conclusión lógica se pueda llevar? A que entonces, hermanos, sin esta clase de fe, la que se está mencionando acá, es imposible agradar a Dios. O sea, sin una fe perseverante, alguien se parece más a Caín que a Abel. Quien no tiene esta clase de fe no puede caminar con Dios hasta el final como lo hizo Enoc. Pero incluso el autor avanza un poco y dice lo siguiente. Afirma que se requiere una fe perseverante porque por medio de esa fe, no solo el que se acerca a Dios puede considerar que de verdad Él está presente, sino también puede llegar a considerar y creer que Dios recompensa a aquellos que lo buscan de corazón. A ver, para entender esto, usemos una ilustración sencilla. Obviamente es un ejemplo no exacto como el de Dios, pero no sirve para entender. Pensemos esto. ¿Por qué? Acá hay varios papás que tienen niños pequeños, ¿no? Sí, hay varios. ¿Por qué un niño pequeño cuando tiene hambre recurre a sus padres para que lo alimenten? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué se ponen tan cargosos? ¿Por qué? ¿De dónde le nace a ese niño? ¿Quién le dijo a ese niño? ¿Quién lo instruyó de tan pequeño para que cuando tiene hambre lo que haga es mamá, mamá, o papá, o abuelo, no sé, alguien? ¿Por qué? Bueno, creo que por dos razones. Primero, porque ese niño sabe que esos papás pueden satisfacer su necesidad, ¿no? Ya se dieron cuenta. Pero también porque sabe este niño que si él le pide, ellos le van a responder. O sea, no solo ha entendido que sus padres tienen los recursos para satisfacer su necesidad, sino que reconoce que lo aman tanto como para que ellos de buena gana le quieran suplir esa necesidad. Bueno, así es Dios también con los suyos, con sus hijos. Pablo lo dice con claridad en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es muy interesante. Fíjense que el texto dice que Dios es galardonador de los que le buscan. La palabra es rara, es la palabra misapodotes, una palabra que casi no se utiliza en el Nuevo Testamento, que significa alguien que da o que recompensa de acuerdo a lo que corresponde. O sea, Dios recompensa, da a aquellos que de corazón lo buscan. Y simplemente para ilustrar esta verdad, Jesús dice en Lucas capítulo 11, versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, busquen
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Ven? Pero la duda que nos puede quedar es cómo es que sus hijos pueden obtener algo de Dios. Bueno, de la misma manera que el ejemplo que recién les mencioné. ¿Por qué ese niño obtiene lo que quiere? Porque ese niño confía en sus padres. Porque si ese niño no tuviera fe en sus padres, ni va a confiar en que ellos puedan darle lo que necesitan, ni tampoco consideran que le van a responder cuando él los busque. Por lo tanto, aquel que quiera algo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Creer. Hermanos, en conclusión, lo que sí el autor nos está diciendo es que la relación de cada ser humano con Dios no solo comienza con fe, la cual lo lleva inicialmente a Él, sino que se sostiene hasta el fin por fe. Todo lo que quiera obtener de Dios lo voy a obtener solo mediante la fe. En 1 Corintios capítulo 5, simplemente para mencionar, fíjense que habla de la fe, no solo como algo inicial, sino como algo que permanece. Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, evidentemente por la fe, en el cual también perseveráis, aunque no lo dice el texto, ¿por qué? Por fe, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Aquí está lo que habla de la fe. Si no creísteis en vano. Lo recibieron por fe, perseveran por fe, porque sin fe nunca será posible agradar a Dios. Un comentarista dice lo siguiente al respecto: aquellos que se acercan a Él pueden hacerlo con confianza completa de que Él existe, que su palabra es verdadera y que nunca rechazará o decepcionará al alma que sinceramente lo busca. Porque todo lo que Él nos ha revelado de sí mismo, sea a través de los profetas o de su Hijo, nos asegura que es totalmente digno de la confianza de su pueblo. Que tengamos un corazón con fe, hermanos. Les cuento una infidencia de mi hogar. Una de las cosas que más se pone mal mi esposa es cuando pregunta, ¿qué quieren de comer? Y nosotros le decimos, no sé, lo que vos quieras. ¿Cómo le pone mal? Dice, ¿qué quieren? ¿No? Y les hago esto, no, con confianza. Si algo vamos a pedirle a Dios, de acuerdo a su voluntad, obviamente, no cualquier cosa, pero es con confianza, con fe. Si algo requerimos de Él, tiene que ser con fe. Por último, en esta sección se da un ejemplo más. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. El autor avanza en el tiempo y en este caso el ejemplo es Noé. Respecto a él se dice que Dios lo advirtió de cosas que aún no se veían. ¿De qué estaba hablando? Bueno, rápidamente podemos pensar en qué cosa. Del diluvio. No lo dice el texto, pero lo inferimos. Ese fue un evento nunca antes visto. Dios le dijo a Noé que traería un diluvio sobre la tierra y que con eso raería a toda la humanidad y que solo se salvarían los que entraran al arca que Noé tenía que construir. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre de Noé? Bueno, por la fe, dice el texto, con temor construyó esta embarcación con la cual podría salvar a su casa, su esposa, sus hijos y su nuera. Lo interesante, dice aquí, es que creyó, aunque sus ojos no vieran en ese instante la advertencia, lo que justamente se le advirtió.
Pasó mucho tiempo hasta que el diluvio llegó. La pregunta es, ¿por qué lo hizo igual? Si no veía ese diluvio, si el pronóstico no anunciaba nada de eso. ¿Por qué? Porque confió en la palabra de Dios. Eso fue suficiente para él, para con temor empezar a hacer y dedicarse a cumplir con lo que se le indicó que tenía que hacer. Fue entonces por medio de su obediencia que su fe quedó en evidencia. Pero de la misma manera esa fe reveló la incredulidad de todos los que murieron, o como dice el autor de la carta, su fe fue la que condenó al mundo. En cambio, hablando de Noé, se nos dice que heredó la justicia que viene por la fe. Él no pereció con el resto del mundo. Su fe era una fe que perseveraba. Tan perseverante era su fe como para no renunciar a la tarea que le demandó tantos años. Se calcula que fue más de 100 años que estuvo trabajando para hacer esa embarcación, a pesar de lo absurdo que podría ser para el mundo alrededor. Imagínense la gente pasando y viendo a este hombre construyendo un barco en seco y quizá alguno le habrá preguntado, che, ¿qué está haciendo Noé? Estoy construyendo un barco. ¿Para qué? Va a venir un diluvio y va a arrasar sobre todo el mundo y todos se van a morir, salvo los que entren en este barco. La cara de los vecinos, imagínense aparte, no creían en Dios. ¿Qué está haciendo este hombre? Un mundo que nos dice esta sección fue condenado, evidentemente a causa de su falta de fe en Dios. ¿Cuál es el punto central de este tercer ejemplo? Considero que se trata de que una fe que persevera no requiere de la aprobación de muchos para continuar. Solamente precisa confiar en uno solo, en Dios, aquel que dice las cosas como son. Y solamente hace falta confiar en Él. Aunque todo el mundo piense de otra manera. Confiando en Él, la respuesta debe ser siempre obrar rectamente con temor y reverencia, incluso cuando la sociedad te pueda perseguir o te trate de fanático por creer en Dios y hacer cosas que ellos no aprobarían. Y mucho más, y esto nos hace pensar en lo que pasó en aquel tiempo, mucho más en vísperas del regreso cercano del Señor y del juicio final que pronto vendrá para todos aquellos que no creyeron. Un par de versículos antes el autor de Hebreo había dicho, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En definitiva, hermano, por medio de estos tres ejemplos nos encontramos con la primera actitud de una fe como la que estamos viendo que persevera. Esa fe da testimonio de justicia. Testifica que esa persona confía en Dios y por lo tanto anda en rectitud delante de su presencia. ¿Qué hace? Adorándole a Él de la manera que Él quiere, como hizo Abel, caminando de una manera que a Dios le agrade, como hizo Enoc, y obedeciendo con temor a la palabra de Dios, como lo hizo Noé. Esa es una fe que testifica justicia. No es que por medio de andar en rectitud seremos salvos, sino que esa obediencia da testimonio de que Dios nos ha salvado por gracia por medio de la fe. En Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el 10 nos queda claro esta realidad. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces está la otra cara, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Ahora pienso que esto tenía que llevar a la reflexión a la audiencia original. Como dijimos, todo este pasaje, por más precioso que sea y es hermoso, no está escrito al aire. Busca llevar a una reflexión a la gente a la que se le escribe. La tentación justamente de estos hermanos era no actuar como Abel, sino pensar en que tal vez como Caín podían adorar a Dios a su manera. Por ejemplo, volviendo al judaísmo. Alguno podría decir, ¿acaso no es algo parecido? ¿No es adoración parecida? La respuesta es no, no era lo mismo. Porque el judaísmo religioso de su tiempo despreciaba a Cristo, confiando en ganar su salvación por medio de la obediencia a la ley de Moisés. Así que no era el mismo tipo de adoración. Tenían que seguir el ejemplo de Enoc, dispuesto a caminar con Dios con un corazón que amara a Cristo y a su pueblo sobre todas las cosas, porque solo así podían tener certeza de agradar al Señor. Y finalmente el ejemplo de Noé tenía que sacudir sus corazones, porque la pregunta para ellos era, ¿qué importaba si el mundo entero los aborreciera? Si sus familiares los aborrecieran por hacerse cristianos, si César y todo el imperio romano los odiara porque decían que Jesucristo era el Señor. No era absurdo seguir a Cristo. No era absurdo no abandonar el camino. Los que estaban condenándose eran ellos, las otras personas que no creían en el Señor. Por ende, ante las advertencias de que Cristo muy pronto iba a volver, lo más correcto era lo que ellos estaban haciendo y que tenían que seguir haciendo, que era confiar en el mensaje del Evangelio y con temor ser obedientes al Señor, considerando seguras las cosas que todavía no veían, como la herencia eterna que les esperaba cuando Cristo regresara, como ya se venía adelantando en capítulo 9, versículo 15, capítulo 10, versículo 34 y así otros más. Ahora, hermanos, lo mismo podría decirse para nosotros en nuestro tiempo. Hermanos, adoramos al Señor, pero no de acuerdo a nuestros propios gustos, sino a como Él lo demanda y poniendo nuestro corazón en eso. Caminamos con Él cada día buscando agradarle en todas las cosas. Y cuando Él nos advierte de algo por medio de su palabra, ¿qué hacemos? Bueno, si es algo claro, lo hago. Pero si es algo que no lo ves, pero Él te dice que hay que hacerlo a su manera, con temor le obedecemos. ¿Por qué? Porque esas son las actitudes correctas de una fe que persevera. Como recién decís ahí, y luego repito, todo lo demás es cartón pintado. ¿De qué sirve decir que tengo una fe si esa fe no es testificada por una vida recta? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve una fe que no se testifica en una vida de rectitud? ¿Cómo es esa fe? Según Santiago. Una fe muerta. Pienso que es bueno advertirles, hermano, en estos tiempos se está esparciendo una enseñanza errada, que dice algo más o menos así. Estaba escuchando el otro día, esta enseñanza dice, no te esfuerces por obedecer. Lo que tenés que hacer solamente es contemplar a Cristo y la obediencia va a surgir por sí sola. Bueno, eso no es lo que veo en esta sección. Quien te diga que solamente se trata de contemplar a Cristo, como diríamos acá en Argentina, te está macaneando, te está engañando. Es una mentira. Claro que requerimos del Evangelio y de mirar a Cristo cuando estamos afligidos por nuestras fallas. Sabemos que nunca podremos obedecerle de manera perfecta en esta vida, ya que somos pecadores, tal como eran los creyentes que vemos en nuestros relatos. Es obvio que también como ellos dependemos del poder de Dios y de su gracia para andar en rectitud. Pero hermanos, eso nos quita la realidad de que ellos y nosotros también debemos ser activos en nuestra profesión de fe. Ellos confiaron y obedecieron.
No hubo ninguna clase de pasividad en su fe, como ninguna tiene que haber en nosotros. Y por esto mismo Dios testifica respecto a su fe. Así como también lo hace con cada uno de los que le sirven con una fe perseverante. La siguiente actitud correcta de una fe que persevera es que se aferra a las promesas de Dios. El pasaje prosigue enfocándose en un personaje central del Antiguo Testamento. Dice versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En el caso de Abraham y de su familia, el autor va a detenerse bastante, es la sección más larga de todo el pasaje. En esta parte comienza mencionando el relato de Génesis 12, del 1 en adelante, vamos a ir salteando. Dice versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. En esta historia aquí Abraham es llamado por Dios a que dejara su tierra y su parentela para habitar en la tierra que Dios le iba a dar como posesión, como herencia. Pero lo que se resalta en particular son dos cuestiones, pienso. Primero, que Abraham obedeció fielmente y abandonó, como dice el texto, su tierra y su parentela. Eso lo vemos rápido, pero lo segundo que menciona el autor de la carta creo que es lo más tremendo. Dice nuestro autor que salió, pero sin saber a dónde iba. ¿Entienden eso? Salió, pero no sabía a dónde. Imaginemos esta situación. Abraham se va despidiendo, ¿no? Bueno, chao, tío Carlos, chao, tío Raúl. Todos tenemos un tío Raúl, ¿no? Chao, tío Pedro, ¿no? Y ellos le preguntaron, bueno, chao, Abraham, ¿a dónde vas a ir? Y él los miró y le dijo, no sé, la verdad no sé. Dios me dijo que me vaya, pero no me dijo todavía dónde. ¿Y te vas a ir? Sí, me voy a ir. Él me dijo que me vaya. Impresionante, ¿no? El texto aquí nos dice lo que impulsó a este hombre a hacer algo que seguramente muchos en su entorno les habrá asombrado. Fue por la fe. La fe lo animó a cumplir con el llamado de Dios, incluso aunque lo que le pidió pudiera sonar extraño o hasta irracional para otras personas. Incluso vamos a ver en la segunda parte algo que le pidió que hasta nos vuela la cabeza, pero no vamos a adelantarnos, pero Dios pide y Abraham cumple. El pasaje prosigue señalando otros aspectos de la vida de Abraham y su familia. Versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo que se destaca es que si bien se le fue prometido una tierra, nunca llegó a poseerla de manera oficial. Y por lo tanto solo habitó en ella, aquí dice el texto, como extranjero, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Esta la idea de tienda es una actitud nómade. No hizo casas, andaba en tienda. Pero dice que tanto él como Isaac y Jacob fueron coherederos de la misma promesa. O sea, a ninguno de ellos se le entregó, como decimos nosotros, la escritura de esos terrenos. Pero no por eso, aunque eso no lo recibieron, no por eso se sintieron estafados por Dios o desconfiaron de sus promesas de heredar esa tierra. Hermanos, de todo el territorio de Canaán que le fue prometido, efectivamente durante su vida, Abraham solo pudo adquirir un pequeño espacio que funcionó como un lugar para enterrar a su esposa fallecida, como se relata en Génesis 23:20. Pero fuera de eso, nada más. Nada más. Ahora la pregunta es, ¿por qué estos tres hombres habitaron solo como extranjeros en esa tierra que se les prometió
y no se quejaron por eso ni trataron de ir a buscar otros territorios. Bueno, el pasaje nuevamente nos responde que fue por la fe. Ellos confiaron en la promesa de Dios, aunque sus ojos no vieron el cumplimiento de ella. Así que con paciencia esperaron en la promesa. Pero mientras tanto se aferraron con fe a lo que se les había prometido. Pero hay más. El texto dice que pudieron creer y esperar porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, pensemos, con esta afirmación el autor de la carta no está enseñando que Abraham y sus hijos entendieron algo diferente en cuanto a la promesa de Dios. O sea que literalmente Él no les había prometido la tierra de Canaán. No se puede entender así porque en ninguna parte del relato de Génesis se da a entender de que Dios haya hablado de manera figurada, prometiéndole una cosa y después dando otra. Sino que el autor estaba explicando en realidad cuál era la esperanza más sólida que Abraham, Isaac y Jacob tuvieron. Que más allá de los campos de Palestina, su confianza era en que en el cumplimiento final de todo, lo que recibirían por herencia sería una ciudad más incomparablemente extraordinaria que Canaán. ¿Cuál era esa ciudad? Una ciudad que habla de que tiene fundamentos, que entendemos que está hablando de la ciudad celestial, que está hablando de la ciudad de Dios. Porque el punto es, ¿por qué conformarse solo con lo terrenal y temporal cuando al final les esperaba algo celestial y eterno? Es esa ciudad gloriosa la que aguardaban habitar como ciudadanos, mientras residían en tienda de campaña como nómadas extranjeros. Y más, cuando se dice acerca de esta ciudad, que Dios mismo es tanto el arquitecto, aquí la palabra teknites, que quiere decir que Él armó los planes de esa ciudad, como el constructor, la palabra demiurgos, que quiere decir el que la construye, el que la planificó y la construyó. Esa es la ciudad. Esa es la ciudad que esperaban ellos. ¿Cómo será esa ciudad? Esa ciudad celestial, la ciudad de Dios. Bueno, hay un montón de pasajes bíblicos que dan algunos detalles fabulosos de esa ciudad. Pero creo yo que el más importante de todos los detalles es el que menciona el profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Me gusta la versión NBI como lo dice. Mirá, dice lo siguiente. La primera parte da un detalle. Dice, el perímetro urbano de esta ciudad será de 9.000 metros. Bueno, un detalle. Pero aquí viene lo importante, dice, y desde aquel día el nombre de la ciudad será, ¿qué dice? Aquí habita el Señor. Hermanos, si bien la ciudad eterna será gloriosa, lo más hermoso de ella es que el Señor estará allí con nosotros. Pero sigamos, el texto a continuación se enfoca en la esposa de Abraham. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esa mujer, Sara, no podía tener hijos ya que era estéril. Pero Dios le promete que ella iba a tener un hijo. Dios le promete a una mujer estéril y le dice, vos vas a tener un hijo. Incluso Dios se lo promete desafiando toda lógica humana, porque ella concibe de edad avanzada, fuera del tiempo en que las mujeres quedaban embarazadas en aquel tiempo. La pregunta es, ¿hay peor combinación que esperar un embarazo de una mujer que es estéril, que es anciana, por medio de concebir un esposo que está, como dice el texto, ya casi muerto? O sea, tan anciano como ella y por lo tanto sin tener la suficiente fuerza para que ella conciba. ¿Hay alguna combinación más complicada que esa? Dos ancianitos y la mujer estéril.
¿Es posible pensar en que alguien pueda ver un bebé naciendo de una mujer así? Probablemente no. Pero así todo, eso aconteció. Eso fue lo que pasó. Sara concibió un hijo de Abraham. ¿Cómo es posible entender eso? Por fe. Ese matrimonio creyó y recibieron ese niño prometido. ¿Cuál fue el motivo que no le hizo perder esperanza tanto a Sara como a su esposo? Según nuestro pasaje, considerar con seguridad que era fiel el que les había prometido que esto iba a ser así. Por tanto, dice el pasaje, que fue de este hijo que ellos obtuvieron una descendencia tan vasta como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así dice el texto. Ahora, surgen dos cuestiones a reflexionar. La primera es, ¿vieron ellos durante su vida esa gran descendencia? No. Ellos murieron solo conociendo a Isaac, a su hijo. Pero por fe tuvieron confianza en que en Isaac se iba a cumplir la promesa de Dios. Pero hay algo incluso más llamativo, hermanos. Uno ve toda esta lista y dice, che, ¿no llama la atención que Sara sea puesta en la lista cuando vemos que justamente no fue, digamos, un gran ejemplo de fe Sara? ¿No? Dice, medio que acá la pifió, me parece un poco, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, en Génesis 16, 1 al 2, que esta mujer no tuvo una gran fe. Bueno, no. El autor de Hebreos no la pifió, hermano. Justamente si reflexionamos, en la mayoría de los casos de los que conocemos más su historia, incluso el de Abraham, no estamos hablando de hombres y mujeres con una gran fe, súper perfectos, que nunca fallaron. No eran perfectos. Y como tales, que no eran perfectos y que tenían falencia, al igual que vos y yo y todo el resto de los creyentes, tuvieron muchísimos momentos de duda, muchísimos momentos de temor, de fallas y seguramente de tentación de abandonarlo todo o buscar tal vez atajos humanos que resolvieran sus problemas. En algunos casos se nos cuenta algo, pero en otros no. Pero es indudable que muchas veces tuvieron dudas, que muchas veces hicieron las cosas mal. Pero así todo, el poder del Señor se reveló a través de sus vidas. ¿Cuándo? Cuando dejaron de lado las complicaciones que estaban a la vista e incluso, aunque fuera pequeña esa fe, confiaron en Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha sorprendido cuando tal vez un poco confiaste y Él hizo algo que vos decís, ¿cómo puede ser posible? Así es. Porque aquí el héroe de la historia no son todos estos hombres que se mencionan, sino Dios, que obra y hace cosas utilizando incluso nuestra fe tan pequeña. La risa de sorpresa de Sara y de cierta incredulidad cuando se le promete un niño fueron luego risas de gozo al recibir lo que esperó creer y aferrarse a esa promesa de Dios. Promesa que parecía ilógica, pero que era posible porque el que lo prometió es fiel. Así vemos a ella en Génesis 21:6 diciendo, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Esa fe de un poco de dudas, cuando escuchó la promesa, se convirtió en una risa de gozo cuando vio que Dios había cumplido con su palabra. Por lo tanto, hermanos, la segunda actitud correcta que se presenta en este pasaje y que identifica a la fe que persevera es que se aferra a las promesas de Dios. Esto se ve como prosigue el texto. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor,
esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es claro, hermano, por el relato de Génesis, que toda la familia de Abraham murió sin recibir lo prometido. Así todo, esta sección afirma que lo miraron de lejos y con seguridad lo saludaron, confesando que sobre la tierra eran peregrinos y extranjeros. Esto lo dijo, por ejemplo, Abraham en Génesis 23:4. Dice Abraham, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo que era peregrino y extranjero en esa tierra que se le había prometido? El autor de la carta enseña que claramente con esta forma de hablar daban a entender que buscaban una patria. Incluso no pensaban en volver a donde habían salido, porque si no, dice el texto, hubiera sido claro que tenían tiempo de sobra para volver a esa tierra. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque anhelaron una patria mejor, una celestial. De esto ya hablé antes. No es que Dios haya prometido algo de manera metafórica, algo espiritual en vez de físico, sino que el énfasis es que para lograr alimentar su confianza, Abraham y su familia fueron más allá, poniendo su esperanza última en esa patria celestial. Por eso no se confundieron pensando que capaz Dios había prometido solo una porción de tierra y si no se la daban la podían reemplazar por el lugar de donde habían salido en su momento. Porque ellos querían algo más que solo terrenal y pasajero. Querían lo celestial, porque esa herencia no tiene final. Es por todo eso, hermano, que aquí el texto nos indica que Dios, y esto es lo precioso, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les tiene preparado una ciudad de la que, como decíamos antes, Él es el constructor y el arquitecto. ¿Por qué no se avergüenza Dios de llamarse Dios de ellos? Porque justamente Dios se agrada de aquellos que confían en Él. Hermano, qué hermoso saber que Dios no se avergüenza y se denomina a sí mismo Dios de ellos. Pero la buena noticia y la enseñanza preciosa que podemos extraer de acá es que lo mismo pasa con todos los que depositan su fe y se aferran a sus promesas. Para todos aquellos que se aferran a sus promesas, Dios tampoco se avergüenza de llamarse Dios de ellos. O sea que si uno de ustedes aquí dice, me estoy aferrando a las promesas de Dios, Dios dice, no me avergüenzo de llamarme Dios tuyo. ¡Wow! Por razones de tiempo vamos a avanzar hoy hasta aquí nomás. No nos da el tiempo para más. Pero pienso que hay algunas reflexiones que podemos hacer. Podemos preguntarnos, ¿cómo es que todo esto exhortaba a la audiencia original? Bueno, yo creo que los interpelaba de la misma forma que lo tiene que hacer con nosotros. Hermanos, con claridad es un llamado a creer y a aferrarse a las promesas de Dios. ¿Y por qué Dios nos tiene que llamar a creer y aferrarnos a las promesas de Dios? ¿Por qué Dios tiene que decirnos eso? Porque lamentablemente muchas veces los creyentes no nos aferramos a sus promesas, dudamos. Por eso Él tiene que llamarnos la atención y nos tiene que decir, aférrense a mis promesas. ¿Por qué muchas veces nos tiene que decir, como en este texto, sin fe es imposible agradar a Dios? Porque lamentablemente muchas veces no tenemos esa clase de fe. La pregunta será, como Cristo dijo alguna vez, cuando vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que todavía hoy hay pueblo suyo que se aferra a sus promesas? ¿Encontrará el Señor cristianos que puedan confiar en las promesas de Dios porque están convencidos de que el que lo prometió es fiel? Claro que las aflicciones duelen. Es cierto que la tentación a abandonar está siempre latente.
Y mucho más cuando todo lo que vemos a nuestro alrededor parece que se derrumba. La pregunta es, hermanos, a partir de este texto, ¿imitaremos el ejemplo de Abraham y su familia y esperaremos con fe hasta que Dios cumpla con lo que prometió? 25 años pasaron hasta que el niño prometido llegó. Esa promesa sí se cumplió delante de su vista. Pero en cuanto a la tierra prometida, sus ojos no llegaron a verla. Así todo, antes de que sus ojos se cerraran por última vez, saludaron a esa patria celestial, confiando que un día iban a caminar por ella. Porque Dios no va a fallar. Él ha preparado una ciudad y hasta el día que su promesa se consume, se nos asegura que Él no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que le siguen con una fe que persevera, aferrado a sus promesas. Hermano, ¿y qué dice Él de vos? ¿No se avergüenza tampoco de vos? ¿Se llama a sí mismo Dios tuyo? ¿Estás confiando en Él a pesar de tus pruebas? ¿Estás aferrado a Él? ¿A sus promesas? Bueno, está claro que si estabas flaqueando en eso, hoy el llamado es a que vuelvas a confiar en el Señor y a que te aferres a sus promesas, a que te arrepientas de tu incredulidad y creas en el Señor con todo tu corazón y de forma perseverante todos los días de tu vida, porque Él es fiel. Finalmente quiero hablarle a aquellos que todavía no están en Cristo. Quizás hay alguien aquí que todavía no está en Cristo. Mi pregunta es, ¿me has escuchado con atención? ¿Has podido prestar atención a todo lo que hablé? Ya has visto, no se trata de buscar a Dios a tu manera. No es que puedas decir, yo creo en Dios pero a mi manera. No se trata de adorarle de acuerdo a lo que pensamos. Se trata de rendir tu vida completamente a Él. Tal es su misericordia que, como hemos escuchado hoy en el Evangelio, el Hijo de Dios vino a este mundo, vivió una vida perfecta y luego fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Pero el Evangelio también que escuchamos y nos testifica, ¿qué cosa? Que al tercer día Él resucitó. Que el Señor Jesús está ahora sentado a la diestra del Padre y que un día volverá para entregar la herencia gloriosa a todos los que confiaron en Él y le esperaron. Pero también vale decir que para vos que todavía no te arrepentiste de tus pecados, no te espera esa herencia gloriosa. Lo que te espera es un castigo eterno en el infierno. Pero así todo, la buena noticia del Evangelio es que hoy eso puede cambiar. Que hay esperanza para tu vida. Pero para eso es necesario que hoy vengas a Cristo. Vení con fe en lo que Él ha hecho para salvarnos. Vení con humildad, reconociendo tu bancarrota espiritual. Vení a Él, porque si así hoy lo haces, hoy mismo podrás recibir el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Vení a Cristo hoy, no esperes más.